En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la primera semana del tiempo ordinario. Como siempre, saludamos también a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la oración, en la plegaria eucarística. Y ahora, al comienzo de estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y humildemente pedimos perdón al Señor. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no olvidas a tu sierva, y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón, solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: No, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino, comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: Se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan.
La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Resulta bastante frecuente que en el Antiguo Testamento hay una serie de mujeres que dan a luz a personajes que luego históricamente son importantes. Y tenemos que pensar en que Dios se fija en la debilidad, en este caso en la esterilidad de Ana, que reza, además angustiada, nos dice la Escritura, porque quiere tener un hijo y no lo consigue por ser estéril. Y ya digo que esto se da con frecuencia en el Antiguo Testamento. Para la mujer de Israel, el no tener hijos era como un castigo de Dios, porque Israel es un pueblo pequeño y entonces la continuidad está precisamente en tener familias con hijos o familias numerosas. Y por eso Ana le pide de forma angustiada al Señor que le conceda un hijo varón. Incluso hace una promesa: lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Es decir, será consagrado a Dios. Los consagrados a Dios no se cortaban el pelo. Bueno, pues esto es lo que en el Antiguo Testamento se ve como una bendición, el tener hijos. Algo que el sacerdote Elí pues interpreta mal,
pero y cree que ella ha bebido y está borracha. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que no solamente movía los labios, era la típica oración interior, no exteriorizada, sino que hablaba desde su corazón. Ana, dice la Escritura, hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, pero su voz no se oía. Y entonces es por lo que Elí interpreta eso. Y ella se lo aclara. Y dándose cuenta de su error, Elí termina diciéndola: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Y efectivamente, Dios se fija en ella, le concede ese favor que le ha pedido, queda encinta y da a luz a Samuel, que luego será uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Como os decía, el no tener hijos era casi como un castigo de Dios, casi lo contrario de lo que nos está ocurriendo en nuestro mundo y en nuestra sociedad de hoy. Hace unos días, en la audiencia general, el Papa, el día 5 de enero creo que fue, el día antes de Reyes, precisamente tocó este tema y decía que en Occidente estamos en un invierno demográfico. Invierno porque en las familias de Occidente, y España es uno de los pueblos donde más se da esto, la natalidad es cada vez menor. Eso significa que los pueblos de Occidente se están envejeciendo y que en el fondo el no querer tener hijos, o a lo sumo 1, 2 como mucho, en el fondo hay un cierto egoísmo. Es verdad que también las situaciones económicas de las familias están pasando por momentos duros de crisis, pero el Papa decía eso, que en el fondo hay como un cierto egoísmo, el no querer, digamos, el que la sociedad se envejezca y que de esta manera vamos a caer en una inhumanidad, en una humanidad cada vez más pequeña, y ya digo, sobre todo en estos países de Occidente. Y España es uno de los países, juntamente con Japón, que aunque sea de Oriente tiene una mentalidad occidental, juntamente con Japón son de los países donde la natalidad es más pequeña, es menor. Por eso el Papa decía invierno demográfico. Todo lo contrario de lo que hemos leído hoy en Israel. El no tener hijos era como un castigo, y ahora en nuestro mundo de hoy el tener hijos es casi una pesada carga, y por eso no lo tenemos. Entonces tenemos que mirar a esta palabra de Dios de hoy, donde el Señor se fija en la debilidad, en la mujer estéril, para darle un varón, y que luego ese varón sea un personaje importante en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos encontramos en el Evangelio? En el Evangelio Jesús está empezando su vida pública y como sábado pues va a la sinagoga y va a enseñar, nos dice San Marcos. Jesús entra en la sinagoga a enseñar e inmediatamente los que le escuchan quedan asombrados porque dicen: ¿qué forma de enseñar es esta? Se diferencia mucho, lo dice expresamente. No enseñaba con autoridad, no como los escribas. Los escribas repetían lo que habían estudiado, lo que habían leído en los libros, pero digamos, era como un enseñar frío, mientras que Jesús enseña con autoridad. Quiere decir que enseña con pasión, que enseña con cariño, con ternura, queriendo transmitir
a los que le escuchan, queriendo transmitir cómo esa palabra de Dios que comenta es vida. Y eso es lo que Él quiere transmitir, la vida que nos da la palabra de Dios. Y Él enseña con esa autoridad y la gente se extraña y queda un poco estupefacta. Luego hay el otro aspecto del Evangelio que hemos leído. Hay un hombre que tenía un espíritu inmundo, el espíritu del mal. Y el mal grita: ¿qué quieres hacer con nosotros? Eres el Santo de Dios, Jesús Nazareno, ¿has venido a acabar con nosotros? Y esa misma autoridad con la que enseñaba en la sinagoga, con autoridad le dice al hombre que está poseído, al espíritu le dice: cállate y sal, también con autoridad. Y entonces ya es que la gente queda absolutamente estupefacta. Por una parte enseña con autoridad, no como los escribas, y por otra parte es capaz de expulsar a un espíritu inmundo que se retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: pero bueno, ¿este hombre quién es? ¿Cómo es capaz de enseñar de esa manera y al mismo tiempo echa a los espíritus inmundos y le obedecen? Tenemos un ser extraordinario. Y ese ser extraordinario que es Jesús es cuando ahora, en este momento que está todavía en Galilea, empieza la gente a hablar de él. Ha surgido entre nosotros un profeta. Ha surgido entre nosotros una persona que nos habla del reino de Dios, que es capaz de echar a los espíritus inmundos, que es capaz de curar a los enfermos. En fin, hemos conocido a un nuevo profeta. Y ese es Jesús, al que nosotros seguimos, al que nosotros creemos. Es Jesús de Nazaret que nos trae la salvación, el reino de Dios, la justicia y la paz. Y eso es lo que celebramos también en cada Eucaristía, que Jesucristo se actualiza en nuestra reunión diaria, en nuestra Eucaristía, entregándose por nosotros, y todo ello por amor del Padre Dios a nosotros, a la humanidad, que en su Hijo Jesucristo quiere acercarse a nosotros, reconciliarnos y salvarnos, perdonarnos y salvarnos. Ese es Jesucristo al que nosotros adoramos y al que nosotros celebramos. Pues vamos a continuar nuestra Eucaristía pidiéndole al Señor que nos asista, que nos dé su gracia para seguir siempre su palabra. Nos hemos reunido aquí, hermanos, para conmemorar el misterio de nuestra redención. Roguemos, por lo tanto, a Dios Todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. Por todos los consagrados a Dios, para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de los pueblos, para que, sin ninguna perturbación, pueda servirle en libertad de espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos que viven en soledad o enfermedad, para que sean confortados por nuestra fraternal caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí congregados, para que sepamos usar de tal modo los bienes presentes con los que Dios no deja de favorecernos, que merezcamos alcanzar los eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Manuel, Pepe, Juanita y Ángel. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, todos juntos, damos gracias al Padre con la alegría de sabernos hijos de Dios. Decimos confiadamente la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Rezamos la oración del Papa ante la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Pues aquí terminamos, podéis ir en paz.